Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a conversar con Luis Eduardo Martínez. Él fue gobernador del estado de Monagas, ¿no? Hace unos cuantos años. Buenos días, Carlos. Es del Partido de Acción Democrática todavía. ¿De cuál de los dos partidos? Del único que existe. El de Henry. El Partido del Pueblo, secretario general Bernabé Gutiérrez. De las raíces ADECA, Henry Ramos no es más ADECO que Bernabé, que según Henry está recién llegado al partido. En principio, muchísimas gracias, Carlos. No tienes idea de lo contento que estoy de compartir este domingo contigo. Ambos tienen una militancia de vieja data en Acción Democrática. Bernabé Gutiérrez ha sido 2 veces gobernador en el estado Amazonas, postulado por Acción Democrática, ha sido concejal, diputado a la entonces Asamblea Legislativa, senador del Congreso Nacional, secretario general del partido en su seccional, y desde hace unos 20 años se desempeñó junto con Ramos en la Secretaría de Organización Nacional. Lamentablemente, posiciones diferentes con relación a las elecciones parlamentarias del año 2020 los separaron o nos separaron. ¿Por qué? Porque Bernabé, junto con un grupo numeroso de dirigentes, creía en la necesidad de mantener intactos los valores de Acción Democrática, que participáramos y que votáramos, y Ramos creyó que no era conveniente participar. Hoy, por cierto, eso que nos separó ya no lo es, porque hoy todos los dirigentes, no solamente de Acción Democrática, sino de la casi totalidad de los partidos políticos de Venezuela, creen en la necesidad de participar en las elecciones presidenciales, y ya muchos participaron en las elecciones regionales. Aquellos valores que se crearon con Rómulo Betancourt, perviven en Acción Democrática, aquellos valores que manejaba o que dirigía Alfaro Cero, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Están intactos. Es más, en este momento estamos trabajando un equipo que preside Leomarno Flores, que fue secretario de Carlos Andrés Pérez, claro, con una dilatada trayectoria también en AD, en la actualización de nuestras tesis. Esas tesis que en su momento esbozaron Betancourt, Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto Figueroa, que tenemos que recordarlo. Así es. Hoy están en un proceso de revisión y aspiramos en noviembre a aprobar las nuevas tesis doctrinarias de Acción Democrática y las tesis programáticas. Y simultáneamente, otro equipo que lidero yo está trabajando en la preparación, uno, del diagnóstico país, en una amplísima consulta, y después en la elaboración de una propuesta país, tal como fue en el 1941, cuando se presentó por vez primera Acción Democrática. Esta Acción Democrática presentará un conjunto de tesis doctrinarias y programáticas, pero también una propuesta para Venezuela. Había unos ADECO que se radicaron en México, ¿no? Junto con Gallegos, ¿no? En esa época. Sí, hubo en 2 tiempos. Cuando se originó la que después fue Acción Democrática, con el movimiento de los estudiantes en el 28, poniéndose Juan Vicente Gómez, claro. Después los que redactaron, Betancourt a la cabeza, el Plan de Barranquilla, Orbe y finalmente PDN, estuvieron muchos años en el exilio, pero posteriormente a la caída del maestro Rómulo Gallego, tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, se radicaron en México. Por cierto, Andrés Eloy Blanco murió en un accidente de tránsito lamentable estando en México. Fue una de las grandes pérdidas de esos años, junto con los que fueron sacrificados aquí en el país. Pronto se van a cumplir un aniversario más del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, hace poco del de Alberto Carnevali. Sí. También es larga la lista de los militantes de Acción Democrática que sufrieron durante aquellos años, que estuvieron encarcelados en Guasina, en Zacupana, que fueron desterrados. Es una historia bonita, excepcional, que hemos cometido. Yo me atrevo a hacer autocrítica, el error de no divulgarla suficientemente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el día a día del quehacer político venezolano se pierde en lo inmediato. Si hay algo que hoy estamos empeñados precisamente en rescatar, es esa historia tan hermosa de Acción Democrática, de nuestros presidentes, de sus gestiones, de las transformaciones de Betancourt, de Leoni, de Lucinchi y de Pérez. Pero terminaron como fraccionados todos, ¿no? Fracturados. Alfaro se fue por un lado, a Alfaro lo abandonaron otra gente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú que eres de esa zona? No solamente que soy de esa zona, sino que yo crecí junto a Alfaro. Y hoy yo quiero decir aquí, y lo he conversado muchísimo con militantes dirigentes de Acción Democrática, que fue un error también gravísimo el haber cedido a presiones de distintos sectores de la vida venezolana y haber retirado
el apoyo a Luis Alfaro Ucero de su candidatura presidencial, lo que devino en buena medida en esta tragedia que estamos viviendo. Acción Democrática, manteniendo a Alfaro candidato, no solo hubiera conducido él la organización en esa etapa, sino también posterior. Un extraordinario secretario general, Luis Alfaro. ¿Alfaro en ese momento era signo de unión en Acción Democrática o era factor de división? Alfaro fue electo por lo que tenía, por las ambiciones de los demás. Alfaro fue electo por unanimidad en el Comité Directivo Nacional que se celebró aproximadamente en febrero de 1993. 98, perdón, corrijo la cifra. Y todos estábamos convencidos que sería un extraordinario presidente. Lamentablemente, los venezolanos en ese momento buscaban nuevas alternativas y surgió el fenómeno de Chávez. Hubo un gran desespero, hubo presiones de variada naturaleza. Yo dije que alguna vez voy a escribir un libro que incluyeron no solamente a empresarios venezolanos, sino también a factores internacionales. Y entonces se produjo el retiro del apoyo de Alfaro bajo la premisa de que era fundamental para derrotar a Chávez. Ganó Chávez, perdió Acción Democrática, pero Venezuela se sumergió, reitero, en esta tragedia que todavía vivimos. Quienes sostenían la tesis esa del antialfarismo, ¿en qué avanzaban sus reservas frente a ese dirigente o frente al grupo que lo acompañaba? Vamos a un receso y te hago la pregunta. Bueno, estoy conversando con Luis Eduardo Martínez. Él habla aquí de que 8 de cada 10 venezolanos rechazan las sanciones extranjeras sobre Venezuela. De eso vamos a hablar después, pero estaba hablando de otra cosa. Estamos hablando de Alfaro, de los otros dirigentes icónicos de Acción Democrática. Mal podría yo hablar por ellos. Yo sí debo decir públicamente, he pasado tantos años, que por Alfaro guardo la mayor de la admiración, del afecto, del cariño. Para mí fue una relación de carácter filial. De tal manera, de lo que a mí me corresponde y en su recuerdo, solo hablo bien. Cuando inicié mi última campaña electoral como gobernador, recuerdo que mi primera actividad de campaña fue salir de mi casa e ir al cementerio de Maturín a poner unas flores en la tumba de Alfaro y a pedirle que me diera fuerza y me inspirara, porque si hay algo que lamentablemente los venezolanos, la mayoría no lo recuerda, de él tuvimos como ejemplo su capacidad de trabajo, su entrega, su honestidad, su devoción por Venezuela y particularmente por Monagas. Alfaro frente a Carlos Andrés Pérez, ¿qué opinas tú? Dos caracteres totalmente diferentes, dos maneras de hacer la política de manera diferente y lamentablemente por esas circunstancias quizás terminaron distanciados. Pero hoy los dos son patrimonio de Acción Democrática, tanto la obra de Carlos Andrés Pérez como... Terminaron distanciados. En ese momento, si estuvieron ellos distanciados, ¿de quién estabas tú más cerca? De Alfaro. Sí. No, nunca me separé de él. Hasta el último minuto de, no solamente de su militancia en AD, yo unos días antes de que él falleciera, recuerdo que escribí una columna, la columna semanal que hace muchos años escribo para muchos medios, se la dediqué a él. El título fue Alfaro. Y su hija, lamentablemente también fallecía a estas alturas, Ana Cecilia, me comentó que se la había leído en el lecho de enfermo y Alfaro se había contentado muchísimo de oír lo que había escrito sobre él. De tal manera reitero que para mí, y gracias de verdad, porque yo creo que muchos años lo hemos recordado en una entrevista de esta naturaleza, es solo una persona a quien le guardo el mayor de los respetos, el mayor de los cariños, el mayor de los afectos. Bueno, ¿qué otra cosa tienes tú pendiente en este momento frente al futuro? En este momento estamos trabajando con mucho entusiasmo en procura de que se produzca en Venezuela el necesario entendimiento y en procura de la paz. Yo ocupo de hacer mi medio diálogo. La vicepresidencia de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional y en tal sentido se ha venido avanzando hoy y nadie lo puede negar. Venezuela tiene muchísimos problemas,
pero Venezuela es un país que se encuentra en paz. Las delegaciones extranjeras que nos han visitado en los últimos meses, parlamentarios, embajadores, políticos de otros países, han podido comprobar in situ de que al margen de las circunstancias difíciles de nuestra economía y de los problemas sociales, Venezuela está en paz. Esa situación te ha acercado más en el caso presente al actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Maduro es el presidente en ejercicio, merece de todos los venezolanos y los venezolanos el reconocimiento que nosotros le hemos dado. Yo soy militante de un partido que se encuentra en la oposición, yo no comulgo con el modelo que ellos exhiben. No creo que el socialismo del siglo XXI sea una alternativa para el país. Bueno, yo creo que ya ni lo creen ellos, porque fíjate que ni lo mencionan. Tienen meses que no hablan del socialismo del siglo XXI. Pero eso no obsta que no insista en la necesidad de que mientras Maduro ejerza la presidencia tenemos que facilitar las cosas para que su gestión sea la que le conviene a los venezolanos. Tú te entiendes muy bien con Maduro entonces, y te entiendes con Diosdado Cabello y te entiendes con la demás dirigencia del PSUV. Y también con los dirigentes opositores y también con los dirigentes de todos los partidos políticos, porque si hay algo, Carlos, y tú eres un ejemplo de ello, que los venezolanos merecen, es que tengamos la capacidad de relacionarnos entre todos. Tú viviste el tiempo de la vieja DEI y de la vieja COPEI. Claro. Viví de muchachito y del viejo Gómez. No tanto, pero me refiero, tú viviste esa época. Y si bien había diferencias, la dirigencia de ADEI y de COPEI se respetaba, se trataba, confraternizaba. Yo recuerdo una vez que le oí a Jaime Lucinchi que el primero que llamaba para felicitar a la mamá de Jaime el día de su cumpleaños era Caldera. Sí, me dijo. A mí también me lo dijo. Una vez en una entrevista. Bueno, yo se lo oí personalmente. Y Caldera mismo lo reconoció en una entrevista que yo le hice aquí. Pero fíjate algo más. Caldera no tenía, en ese sentido, y hay que reconocer al doctor Caldera, él podía tener defectos como lo tenemos todos humanos, pero era muy respetuoso de la condición humana. Él fue el padrino de mi hija menor. Caldera fue el padrino de mi hija menor, de Isabelita. Y cuando yo llegaba al despacho presidencial, en procura de apoyo para Monaga, una de las cosas que siempre me decía, vea que tengo la foto de mi ahijada aquí en el despacho. No la mandé a poner ahorita. Pregúntele a cualquiera de los que viene aquí que siempre está aquí. Es decir, él cuidaba mucho de la familia. Y entonces eso es un tipo de relación que en la Venezuela del mañana hay que cultivar. Que no importa en qué partido político te encuentres tú, no importa qué visión tengas, que tengamos la capacidad de entendernos, de consensuar y de trabajar juntos por Venezuela. Bueno, sí, tú dices eso, pero realmente se observa, no solo en Acción Democrática, en otros partidos hay divisiones y hay ambiciones. Y yo creo que lo segundo es lo que provoca lo primero, porque todos quieren dirigir una organización sin llegar a las escalas que debe tener todo dirigente político, quemar etapas, para después tener un capital que enseñar a las futuras generaciones. Sí. Es decir, yo llegué a este cargo porque tengo mérito, no porque tuve un padrino que se llamó Luis Eduardo Martínez, o se llamó Bernabé Gutiérrez, o se llamó Carlos Andrés Pérez, sino por sus propios méritos. Sí. Eso está dándose ahorita en la política venezolana. Mucho, muchísimo. Y es de las cosas que más ha afectado. Yo diría que las ambiciones desmedidas, las mezquindades, los odios, las rencillas que se han hecho personales están dañando mucho a la política venezolana y nos costará bastante el salir de esa situación. Y lo otro que nos está dañando, y no quiero que nadie se sienta aludido, es la falta de formación, la falta de preparación de buena parte de la dirigencia venezolana, tanto opositora como oficialista. Cuando tú recuerdas... ¿Tú crees que la oposición está cumpliendo con su papel? Rotundamente no. ¿Qué le criticarías tú a la oposición en este momento? Le critico mucho. Lo primero que le critico es la incapacidad de entenderse. Lo segundo que le critico es la incapacidad de presentarle a los venezolanos propuestas. No, yo soy pro Venezuela. Y no pro Venezuela de la que tú conociste. Pero pro Venezuela, no la de Reinaldo Chervini. Eso que voy, no la de Chervini. Pro Venezuela, pro venezolano. A mí a veces me preguntan, ¿tú eres militante de un partido opositor? Sí, pero yo soy fundamentalmente un militante por Venezuela. Porque yo estoy en esto, Carlos, como algunos están. O sea que a ti te ha conquistado tu paisano Diosdado Cabello para ser pro Venezuela socialista. Tú sabes que yo tuve, y seguramente se lo van a comentar cuando lo diga aquí, una gran amistad con Adrián Cabello, con el papá de Diosdado,
y un poco menos, Oye, pero también la conocí mucho a su mamá. Pero tú sabes por qué hubo ese tú vínculo. eres bien adulto. ¿Cuántos años tienes tú? No, tantos como tú. No, yo. No, pero yo era un muchacho. yo. Yo era un muchacho. Oye, Pero tú sabes tú eres que, un muchacho tan agateando. Adrián era el secretario de Organización de Acción Democrática en la parroquia El Furrial. Al Furriel, claro, la zona Claro, de y Odao. muchísimas veces hicimos campañas juntos. Yo me acuerdo que tenía un G descapotable, todo, tú sabes, echadito a perder. Y salíamos ahí tan, tarán, tan, tarán, tan, ta, ta, ta. Y Adrián no paraba de tocar ese himno. El himno de Acción Democrática. De tal manera de que al final todos tenemos un tronco Ok, común. vamos a un receso, regresamos con ese tronco. Adelante, Luis Eduardo Martínez. ¿Qué otra cosa nos puedes tú decir ya al final de este programa? ¿Qué es lo que más te preocupa ahorita por el país? Lo que más me Por tu preocupa, región, fundamentalmente. lo que más me preocupa ¿Qué es has hecho tú por tu región en una autocrítica? ¿Has hecho poco? ¿No has hecho nada? ¿Has hecho demasiado? ¿Cómo te evalúas tú mismo? en la oportunidad Sin que me egoísmo. tocó, sin egoísmo, en la oportunidad que me tocó ejercer el gobierno regional, lo que más valoro es la capacidad que tuvimos de unir, en este caso, a los monaguenses alrededor de una visión Tú fuiste común. gobernador. 2 veces ¿Y electo. qué hiciste? ¿Cuál es tu obra para la historia? Yo diría que la más destacable es la capacidad que tuvimos de consolidar barrios, más de 10.000 viviendas construidas de manera absolutamente integral, los comedores del pueblo, la casa del niño trabajador, los multihogares y hogares de cuidado diario, la ampliación, construcción de avenidas y vías, la creación de un fondo agropecuario que actuó como un banco de segundo piso para potenciar la actividad ¿Quién te sustituyó agropecuaria. a ti en Monagas? Provisionalmente Miguel Gómez Núñez y después estuvo un gran maestro de todos nosotros, el ingeniero Guillermo Cal, que tú también En conoces. este momento, sí, Carl. Carl fue gobernador también, ¿no? También fue en 4 ocasiones gobernador. Muy honesto. ¿Y en este momento? Está un joven militante del PSV, apellido ¿Que te Luna. sustituye a ti? No, o sea, es el actual gobernador en ejercicio. No, después de mí le correspondió... En este momento, ¿quién manda en ADE en Monagas? En Monagas, el secretario general se llama Juan Espinosa, es ingeniero agrónomo, viene de ser directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente y en algún momento fue secretario juvenil, secretario político. Lo que tú señalaste de la carrera que se va construyendo día a día, lo refleja Juan Espinosa. Que viene de muy abajo. Bueno. Empezó como dirigente juvenil en la Universidad de Oriente, donde ganó una de las varias elecciones. Una de las críticas que le hacen a Acción Democrática a los partidos del estatus es que se han separado un poco de lo que fue la matriz ideológica. Se han separado de los barrios, de los pobres, y se han entregado a la burguesía. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido y es parte de lo que estamos remediando. Acción Democrática, fundamentalmente, puedo hablar por ella, en algún momento determinado se desconectó de los sectores populares y buena parte de la militancia que hoy tiene el PSV proviene de AD. Pues ya no existen en Acción Democrática esas reuniones del CEN, de Acción Democrática. Eso desapareció. No, en el caso había desaparecido. Pero ahora se retomó. Nosotros acabamos de pasar por un proceso de inscripción y recenso, se inscribieron más de 200.000 militantes o se recensaron, después hubo un proceso de elección de autoridades que nos permitió escoger cerca de 36.000 dirigentes y entonces en los niveles nacional, regional, municipal, parroquial y local. Y hoy el CEN se reúne regularmente, todos los lunes, ojalá puedas acompañarnos un día, en la casa de siempre, en la Florida, los comités ejecutivos seccionales se reúnen frecuentemente. E insisto, estamos trabajando en la actualización de las tesis, en el diagnóstico país, en la preparación de un proyecto para Venezuela y en el 81 aniversario de Acción Democrática. Yo personalmente te voy a venir a traer la tarjeta para la fiesta de celebración del 81 aniversario. ¿Dónde la van a hacer? En la Casa de Acción Democrática Carlos Andrés Pérez, en El Paraíso. ¿Qué otra cosa nos puedes decir ya terminando el programa? Vamos a ver si hablamos no solo del futuro, de la obra
que en este momento tu avisora necesita Monagas y que es una deuda de los dirigentes con ese Estado? En el caso de Monagas es necesario, fundamental, el garantizar una economía sostenible y eso nos obliga a dedicarle particular atención al sector agropecuario, que es la clave del desarrollo de ese Estado. Con ello, los monaguenses tienen la capacidad de mejorar su calidad de vida. Junto con el desarrollo agropecuario está pendiente que lamentablemente las sanciones por una parte, la caída de la producción petrolera por otra, ha provocado un descenso pero brutal de la producción petrolera de Monagas, que también era un elemento dinamizador de su economía. Monagas llegó a ser en su momento el primer estado productor de petróleo de Venezuela, 1 millón de barriles diarios, por cierto. Okay. De aquellos dirigentes de Acción Democrática como tú, ¿quiénes quedan en Monagas? Bueno, naturalmente... Bueno, no además que acompañaron a Alfaro, ¿ya no quedan? No milita en Acción Democrática, pero está muy vinculado a los sectores populares, el propio Guillermo Cal, que Dios lo guarde de salud. ¿Está enfermo? No. Digo, pues. Tiene lo que tú y yo tenemos. COVID. No, el almanaque. El almanaque, caramba. La enfermedad del alma. Cosa. Porque Guillermo es contemporáneo contigo. Uno se siente joven. Claro que sí. Uno se siente viejo. Es así. ¿Tú eres la misma edad de Guillermo Cal? No, el ingeniero Cal fue incluso mi profesor, no mi vida. Yo creo que Alfaro era de la edad tuya, de Carlos. Todavía no. Yo creo que yo era más joven que tú y todavía. No vamos a estar peleando por eso, porque tú sabes que la edad se refleja en las canas. Bueno, ¿qué otra cosa nos puedes decir? Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Vivimos en un país extraordinario, un país con un inmenso potencial. Vivimos una Venezuela que por delante tiene todas las razones para garantizarnos una calidad de vida a los venezolanos por igual, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo posible para que el mañana sea distinto. Aquí dice que el presidente del Parlamento venezolano condiciona diálogo con la oposición regreso del avión retenido en Argentina. Eso fue una declaración del presidente Jorge Rodríguez días atrás. En cualquier caso, con un sector de la oposición, porque con distintos sectores de las oposiciones venezolanas se ha venido manteniendo un clima de permanente comunicación. Aquí dice que con Petro se inicia una nueva era para Venezuela y Colombia, dices tú. Y lo ratifico. Estaba sacando cuenta con unos asesores. Solo el intercambio comercial con Colombia va a significar un repunte de cerca de 10.000 millones de dólares que va a dinamizar. ¿De dónde salen esas cuentas? ¿Qué van a traer? Que van a traer, que vamos a llevar. Esas cuentas salen del último año de intercambio antes que se rompieran las relaciones, que llegó a 7.000 millones de dólares, y salen de las estimaciones que el propio embajador Benedetti acaba de anunciar hace pocas horas atrás. Parte de la capacidad productiva no utilizable que en este momento tiene Venezuela. De tal manera que hay grandes oportunidades. BBC de Londres ayer hizo un reportaje sobre eso, por cierto. ¿Por qué dices tú que las cosas vuelven al lugar donde salieron? Porque Acción Democrática, me refiero a Acción Democrática, que fue el partido que reunió a la gran mayoría de los venezolanos. Esa frase del socio, en Doña Bárbara. Gallego. De Gallego. Las cosas vuelven al lugar de donde salieron. De tal manera que estamos seguros que... ¿Qué lejos, qué cerca están de eso? De ese regreso. 2024. Las elecciones presidenciales van a consagrar a Acción Democrática como el gran partido de los venezolanos. ¿Quién es tu candidato para el 24? El candidato que nosotros en este momento estamos promoviendo es nuestro secretario general Bernabé Gutiérrez. ¿Para la presidencia de la República? Está postulado y... ¿Para la presidencia de la República? Sí, y naturalmente ha dicho una y otra vez... Henry Ramos ahí, que tiene derecho, dicen los henristas. Pero él dice que no aspira. Pero en todo caso... Todo el que aspira, respira. Y el que respira, aspira. Acción Democrática ha señalado que está en espera de que se tome una decisión de cómo va a ser el método de selección de un candidato que esperamos que sea unitario. Eduardo Martínez, Noruega no deben ignorar la realidad venezolana. ¿Eso por qué? Primarias de la oposición avanzan a un acuerdo con más candidatos. En el caso de los noruegos, hemos hablado incluso con sectores, con líderes cercanos a ellos, no pueden ignorar la geometría electoral que nació en las elecciones regionales del 2021. Aquí hay fuerzas políticas que tienen
tanto o más votos que la plataforma unitaria. Aquí leo que Diosdado Cabello asegura que la oposición venezolana no puede ponerse de acuerdo en primaria. Esperemos y confiemos que tengamos la capacidad de entendernos. Candidatos de primaria comienzan a ponerse nerviosos ante el silencio de la plataforma unitaria. Dicen aquí. ¿Ah? Todos esperan la fórmula que no solamente puede provenir, por cierto, de la plataforma unitaria. Hay distintos sectores de la vida nacional que están empeñados en que se encuentre una fórmula que permita consensuar una candidatura única. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy absolutamente de acuerdo que se escoja un candidato en una amplia consulta popular, preferiblemente supervisado por el órgano que después va a supervisar las elecciones. La historia no habla muy bien de esas consultas a nivel para candidatos. Más bien se imponen, se pronuncian por la imposición. Este va a ser candidato, como decía Rómulo Betancourt, o decía Caldera, o decía Jovito Villalba, o decía Gustavo Machado. Pero el propio Caldera compitió en algunas ocasiones. El propio Betancourt fue objeto en su primera candidatura también de alternativa. Se manejaba hasta un candidato independiente cuando Betancourt regresó en el 58. Claro. Bueno, tú te pintaste la ceja hoy. No, me maquillaron muy bien aquí en Televen. Ah, qué bueno. Hay que reclamar porque gastaron mucho. No, la misma maquilladora que te atendió. Gracias. No, gracias a ustedes. Feliz domingo para todos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos que el próximo domingo estemos ahora.